Bienvenidos a Epílogos Universales, donde los secretos ocultos de la historia cobran vida y nos sumergen en los rituales más enigmáticos de la humanidad. Prepárate para descubrir un juego que no era solo un deporte, sino un puente hacia los dioses y un escenario donde la vida y la muerte se encontraban cara a cara. En el corazón de las ciudades mayas, entre templos imponentes y pirámides que tocaban el cielo, resonaba un sonido que helaba la sangre, el rebote de una pesada pelota de caucho contra muros de piedra. Ese eco no era entretenimiento, era un llamado a lo divino. El juego de pelota, conocido como Pok-ta-Pok, trascendía lo físico. Era un ritual cósmico donde los jugadores representaban la eterna lucha entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, entre los dioses y los hombres. Un partido podía decidir no solo el honor de los jugadores, sino también el destino de toda una comunidad. En esos campos de piedra no se jugaba por trofeos ni medallas, se jugaba por el alma, por la sangre y por el equilibrio del universo, y en algunos casos los derrotados no salían con la cabeza baja, sino como ofrenda a los dioses. Así, entre muros silenciosos y el peso del caucho en movimiento, comenzaba un enfrentamiento que trascendía lo humano para convertirse en leyenda. Los mayas no construyeron simples canchas, edificaron escenarios sagrados, verdaderos templos deportivos, donde el eco de la pelota se confundía con la voz de los dioses. Cada cancha de juego de pelota, conocida como Tlactli o Pok-ta-Pok, estaba formada por muros altos y rectangulares, a veces en forma de doble T. En lo alto de esos muros se colocaban aros de piedra, por donde los jugadores debían hacer pasar la pelota. Un desafío casi imposible, considerando que la esfera pesaba varios kilos, y no podía ser golpeada con las manos ni los pies, sino con las caderas, los codos o las rodillas. Imagínalo, un estadio de piedra, un silencio reverente, y de pronto, el estruendo del balón chocando contra la roca. Estas canchas no eran meros espacios arquitectónicos, estaban alineadas con los astros, diseñadas para reflejar la cosmovisión maya. Cada partido era una representación del orden cósmico, un espejo terrenal de la lucha entre fuerzas divinas. El público se agolpaba en los bordes, sacerdotes vigilaban el ritual y la tensión podía sentirse en el aire. Porque allí no solo se jugaba un partido, se representaba el destino del universo. En el campo de juego no entraban simples deportistas. Entraban guerreros consagrados, hombres preparados para resistir golpes brutales y para soportar el peso del destino en cada movimiento. Los jugadores del Pok-ta-Pok usaban vestimentas especiales, cinturones anchos de cuero o madera, rodilleras, protectores de codo y cascos rudimentarios. Todo para resistir el impacto de una pelota de caucho macizo que podía pesar hasta 4 kilos. El desafío era inmenso, no podían usar las manos ni los pies. Solo caderas, muslos, rodillas y codos. Cada golpe requería fuerza, precisión y técnica, porque mantener la pelota en movimiento sin que tocara el suelo era un acto de resistencia y de fe. Muchos cronistas describieron que el choque de la pelota contra el cuerpo era tan fuerte que podía dejar moretones profundos o incluso fracturas. Pero para los mayas, el dolor era parte del honor, cada jugador era un héroe ritual, representando con su cuerpo la eterna lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte. Cuando la pelota volaba por el aire y se acercaba a los aros de piedra, el momento se volvía casi místico. Si lograban hacerla pasar, era como si el mismísimo universo celebrara con ellos. El Pok-ta-Pok no era solo un espectáculo, era un ritual sagrado donde cada rebote de la pelota era interpretado como un mensaje de los dioses. Para los mayas, el juego representaba la eterna lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos. Los jugadores no eran simples atletas, eran emisarios del universo, encarnando en sus cuerpos los mitos más profundos de su cultura. El mito del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, narra cómo los héroes gemelos Sunapú e Ixbalanque derrotaron a los señores del inframundo en un partido de pelota. Cada encuentro en la cancha era, en esencia, una recreación de esa batalla mítica. Cuando la pelota golpeaba contra el muro, era como el latido del cosmos repitiéndose en el corazón de la ciudad. Por eso, el juego de pelota se celebraba en ceremonias especiales, acompañado de música, incienso y ofrendas. Los sacerdotes observaban cada movimiento, convencidos de que el resultado no solo decidía un ganador humano, sino que era un reflejo del equilibrio entre las fuerzas divinas. El Pok-ta-Pok era un rito donde los hombres hablaban con los dioses a través de la pelota.
En el Pok-Tapok, la victoria y la derrota tenían un peso que iba mucho más allá del marcador. En algunos casos, los perdedores del juego eran ofrecidos en sacrificio a los dioses, convirtiendo la cancha en un altar donde la vida humana se convertía en ofrenda sagrada. El sacrificio no era visto como un castigo, sino como un honor. Entregar la sangre y el aliento a los dioses significaba participar en el equilibrio cósmico. Los mayas creían que esa sangre alimentaba al sol y garantizaba la continuidad del universo. Los cronistas españoles describieron escenas donde los jugadores derrotados eran decapitados o atravesados en ceremonias públicas mientras la multitud observaba en silencio reverente. Algunos templos mayas incluso conservan relieves donde se muestran cabezas cortadas y serpientes de sangre transformándose en símbolos de fertilidad y renacimiento. Así, el juego de pelota era un puente entre la vida terrenal y el mundo divino. En cada partido podía decidirse no solo la gloria de un equipo, sino la ofrenda suprema a los dioses. El Pok-Tapok no era solo deporte, era un destino marcado por lo sagrado y lo fatal. El Pok-Tapok no era únicamente un ritual religioso, también era una poderosa herramienta política y social. Muchas veces, un partido entre dos ciudades podía decidir alianzas, disputas territoriales o conflictos sin necesidad de derramar sangre en la guerra. En estos encuentros, los jugadores representaban no solo a sus comunidades, sino a todo un pueblo. Un punto podía equivaler a la victoria simbólica de una ciudad sobre otra. Y el resultado del partido podía legitimar el poder de un gobernante, o reforzar su posición ante sus rivales. Las élites mayas utilizaban el juego como un espectáculo de poder, los gobernantes asistían a las canchas rodeados de sacerdotes y nobles, y el pueblo observaba con fervor cómo el destino político se resolvía a través de cada rebote de la pelota. Así, el campo de juego se convertía en un escenario diplomático, donde se negociaban territorios, se consolidaban pactos y a veces se dictaba el destino de una ciudad entera. En el Pok-Tapok, la pelota podía pesar más que la espada. Las canchas de Pok-Tapok no eran simples espacios deportivos, eran templos sonoros cuidadosamente diseñados para amplificar la experiencia. Los muros de piedra no solo delimitaban el campo, también estaban construidos de tal manera que el eco del balón resonara con fuerza, multiplicando su impacto y envolviendo a todos en un ambiente místico. Cada rebote era como un trueno controlado, un recordatorio de que no se trataba de un juego común, sino de un ritual cósmico. El sonido del caucho golpeando la piedra viajaba por toda la cancha, y se elevaba hacia el cielo como si hablara directamente a los dioses. Los ingenieros mayas también incorporaban detalles arquitectónicos que aumentaban la sensación de solemnidad, gradas en piedra tallada, plataformas elevadas para los gobernantes, y corredores ceremoniales que conectaban la cancha con templos cercanos. Todo estaba pensado para convertir el partido en un espectáculo total, un teatro de lo sagrado, de lo político y de lo social. Así, la arquitectura misma se convertía en parte del ritual, transformando cada encuentro en una experiencia donde el cuerpo, el sonido y el cosmos se entrelazaban en un mismo escenario. Aunque los grandes imperios mayas desaparecieron hace siglos, el espíritu del Pok-Tapok no se extinguió. El eco de ese juego sagrado sigue vivo en comunidades de México, Guatemala, Belice y Honduras, donde se conservan tradiciones y variantes del ancestral deporte de pelota. En algunas regiones todavía se celebran partidos ceremoniales que mantienen el simbolismo original, no es solo entretenimiento, es identidad cultural. Los descendientes de los antiguos mayas han rescatado el juego como una forma de honrar a sus ancestros y reafirmar su conexión con la historia. Incluso se han organizado torneos modernos donde se reconstruyen las reglas antiguas, utilizando pelotas de caucho natural y reproducciones de vestimentas rituales. Es como ver cómo una chispa del pasado ilumina el presente, recordándonos que la tradición sigue latiendo en cada golpe de la pelota. Así, el Pok-Tapok ha dejado de ser únicamente un vestigio arqueológico, para convertirse en un símbolo de resistencia cultural, uniendo a generaciones a través de un mismo ritual milenario. El Pok-Tapok no fue exclusivo de los mayas, su influencia se extendió por toda Mesoamérica, convirtiéndose en un símbolo común entre diferentes culturas como los olmecas, los zapotecas, los mixtecos y los mexicas. Cada civilización adaptó sus propias reglas, rituales y significados, pero el corazón del juego, esa conexión entre lo humano y lo divino, permaneció intacto. Los olmecas, considerados la cultura madre de la región, fueron los primeros en crear canchas y pelotas de caucho, más de 3000 años atrás.
Los mexicas, por su parte, hicieron del juego una práctica cargada de simbolismo religioso y social, con apuestas y ceremonias que podían mover la economía de una ciudad entera. Así, el juego de pelota se convirtió en un lenguaje compartido que cruzaba fronteras, religiones y pueblos. Dondequiera que hubiera una cancha, había un espacio de encuentro cultural, una representación viva del vínculo que unía a las civilizaciones mesoamericanas con el cosmos. Era más que un deporte, era el latido común de una región entera, una tradición que demostraba que, aunque diferentes, todos compartían la misma devoción por el juego que conectaba al hombre con los dioses. El Poctapoc fue mucho más que un deporte, fue un ritual cósmico, una herramienta política y un legado cultural que sobrevivió al paso del tiempo. En cada rebote de la pelota vibraba el eco del universo, en cada sacrificio se sellaba el pacto con los dioses, y en cada cancha se decidían destinos que iban más allá de lo humano. Hoy, al contemplar las ruinas mayas y los restos de esas imponentes canchas de piedra, podemos imaginar el estruendo del balón, los gritos del pueblo y el silencio reverente de los sacerdotes. El Poctapoc no ha muerto, sigue latiendo como un símbolo eterno de la capacidad humana para convertir el juego en religión, el deporte en mito y el esfuerzo físico en puente hacia lo divino. Si te gustó este viaje por los misterios de la humanidad, suscríbete a Epílogos Universales, deja tu like, comenta tu opinión y comparte este video con quienes buscan lo extraordinario. Porque aquí, en Epílogos Universales, los secretos del pasado siguen marcando el destino del presente.